Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un texto de una intensidad brutal, el capítulo 5 del libro de Oseas. Nuestra fuente de análisis lo describe sin rodeos. Dice que esto no es un debate, es una declaración de guerra, una sentencia dictada desde el principio. Y nos plantea una pregunta central que, vamos a intentar responder. ¿Cómo se pierde el mapa de vuelta a casa? Cómo una sociedad se desvía tanto que ya ni siquiera recuerda el camino. Para ubicarnos un poco, si el capítulo anterior de Oseas se sentía como un juicio, como un pleito en un tribunal, aquí la cosa escala. El juez se quita la toga, se pone un uniforme militar y el veredicto es básicamente una invasión. Y el mensaje ya no es solo para un grupo, ahora se dirige a toda la estructura de poder. Sacerdotes, la casa real, los líderes, es un llamado de atención para todo el sistema. El texto arranca con una imagen muy fuerte. Acusa directamente a los líderes, pero me llama la atención la violencia de las metáforas. No dice que son malos pastores o guías negligentes. Dice que son lazo y red. Son herramientas de un cazador. ¿Por qué una metáfora tan agresiva? Es que esa es la clave de todo el capítulo. No se está hablando de un error o, digamos, de incompetencia. Un lazo y una red son herramientas puestas con intención. Tienen un propósito. Claro. El texto está diciendo que el liderazgo, en todos sus niveles, ha dejado de ser un sistema de protección para convertirse en un sistema de depredación. Y los lugares que menciona, Mizpa y Tabor, eran lugares altos, lugares de adoración que se habían corrompido. Así que los mismos centros de guía espiritual se habían transformado en las trampas más efectivas para, literalmente, cazar las almas de la gente. Es una perversión total de la función de un líder. O sea que no es que el sistema esté roto, es que está funcionando perfectamente, pero para el propósito equivocado. Está diseñado para atrapar, no para liberar. Eso es mucho más oscuro. Profundas en la psicología de la gente, que es a donde nos lleva el texto a continuación. Exacto, porque si los líderes son la trampa, ¿qué le pasa a la gente que vive atrapada? Y ahí llegamos a una frase que la verdad se me quedó grabada. Espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Dios. Y luego añade, no piensan volver a su Dios. Esa frase es el diagnóstico del capítulo. Lo que describe es un estado de ceguera espiritual tan profundo, que se ha vuelto parte de su identidad. Ya no es que no quieran volver, es que han perdido la capacidad de imaginar el camino de vuelta. Piensa en ello como un hábito que se ha practicado tanto tiempo que se convierte en un instinto. El camino neuronal del regreso, digamos, se ha atrofiado por falta de uso, mientras que el camino del desvío es una autopista de 8 carriles. Han normalizado tanto su condición que ya no la perciben como un problema. El mapa para volver a casa no solo está perdido, han olvidado que alguna vez existió. Entiendo la idea de la ceguera espiritual, esa normalización del desvío. Pero justo después, el texto parece contradecirse. Dice que de hecho sí van a buscar a Dios, y lo hacen con sus ovejas y sus vacas, o sea, con sacrificios. A primera vista, eso parece un paso en la dirección correcta, ¿no? Parecen estar intentando. ¿Por qué Dios los rechaza de forma tan tajante? Esa es la pregunta crucial, y revela el corazón del problema. Están intentando solucionar un problema de relación con una transacción comercial. Ajá. Llegan con los sacrificios en la mano como si estuvieran pagando una multa o un soborno. Creen que pueden apaciguar a una deidad ofendida con el ritual correcto. Pero el problema no es ritual, es relacional. Es como un esposo que ha sido infiel durante años y cree que puede arreglarlo todo comprando un ramo de flores carísimo. Las flores no son el problema, pero tampoco son la solución. Claro, están ejecutando la mecánica de la religión, pero el motor espiritual, la confianza, la intimidad, todo eso está muerto. Están haciendo la coreografía de la adoración sin la música. Resultado. Si hago X, Dios hará Y. Pero Dios se niega a ser manejado. El texto dice que se ha retirado de ellos. Y no porque sea caprichoso, sino porque la base para una conexión real ha sido destruida por ellos mismos. No puedes tener una relación con alguien a quien tratas como una máquina expendedora. Así que su búsqueda, aunque parezca sincera en la superficie, está viciada. Buscan un resultado, no una persona. Y es justo después de este intento fallido de reconexión que el tono se vuelve aún más siniestro.
las metáforas cambian. De repente el texto habla de tocar la bocina en Gabá y la trompeta en Ramá. Son ciudades fronterizas. Claramente, esto es una alarma de guerra. La crisis interna está a punto de convertirse en una invasión externa. Ahora tiene un ejército y se acerca por la frontera. Y en medio de esta alarma, el texto señala otro pecado muy específico de los líderes de Judá, la otra nación. Los compara con los que traspasan los linderos. Que en esa cultura era un crimen gravísimo, ¿no? Mover los marcadores de propiedad de una tierra era básicamente robarle el futuro y la herencia a una familia. Era atacar la base misma de la sociedad. Exacto. Era la versión antigua del fraude inmobiliario sistémico o de la corrupción que despoja a los más vulnerables. Los que debían ser guardianes de la ley se convirtieron en los principales ladrones. Y aquí el texto hace una conexión brutal. La infidelidad espiritual, la idolatría y la infidelidad social, la injusticia, son dos caras de la misma moneda. Claro. Una lleva inevitablemente a la otra. Cuando una sociedad deja de ser fiel a sus valores, empieza a devorarse a sí misma desde adentro. Y aquí es donde la fuente de nuestro análisis destaca dos de las metáforas más fascinantes y, bueno, aterradoras del capítulo para describir este proceso. Para la nación del norte, Israel, Dios dice que será como una polilla, y para la del sur, Judá, como carcoma. A primera vista parecen imágenes muy pasivas, casi débiles. No es un rayo ni un terremoto, es una polilla. Pero es que ahí está la genialidad y el horror de la metáfora. Pensemos en la polilla. ¿Cómo actúa? En silencio, en la oscuridad, desde adentro hacia afuera. No te das cuenta del daño hasta que ya es demasiado tarde. Ya. Es la imagen perfecta de la decadencia interna, de la pérdida de integridad estructural que no se ve. Es como la confianza en una relación que se erosiona lentamente con pequeñas mentiras. Un día parece que todo está bien y al siguiente tocas la tela y se convierte en polvo. Y a carcoma para Judá, es algo similar. Es parecida pero con un matiz distinto y clave. La carcoma es la podredumbre en la madera. Sugiere una corrupción en el núcleo, en la estructura fundamental. Puedes tener una viga que por fuera parece sólida, la puedes hasta pintar para que se vea bien, pero por dentro está hueca y podrida. Ajá. Al menor peso, se parte. Si la polilla es la desintegración del tejido social, la carcoma es la corrupción de los pilares institucionales. La justicia, el gobierno, la ley. Es un diagnóstico devastador de dos sociedades en estado terminal. Una se deshace, la otra se pudre. Entonces tienes a estas dos naciones, una desintegrándose como tela apolillada y la otra pudriéndose desde su núcleo. Se dan cuenta de que están enfermas, ven sus llagas, como dice el texto. ¿Y cuál es su reacción? ¿Miran hacia adentro? ¿Buscan la causa raíz? Hacen exactamente lo contrario. Hacen lo que cualquier sistema enfermo y adicto al poder hace. Buscan una solución externa que no les exija cambiar por dentro. El texto dice que Efraín, o sea Israel, acude a Asiria, al gran rey. Están diagnosticando un problema profundamente espiritual y moral como si fuera un problema político y militar. Están intentando poner una curita geopolítica en un cáncer del alma. Es la descripción perfecta. La fuente que analizamos lo llama intentar curar una herida con veneno. Acuden a un imperio conocido por su brutalidad, esperando que ese poder externo solucione su podredumbre interna. Es el último acto de autoengaño. Creer que más poder, más alianzas, puede sanar una enfermedad del corazón. El texto es brutalmente claro. Mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Y es en ese preciso instante, cuando ponen su fe en el poder humano del imperio asirio, que la metáfora de Dios cambia por tercera vez, y de forma radical. Se acabó la sutileza de la polilla y la carcoma. Ahora el texto dice, yo seré como león a Efraín, arrebataré y me iré. ¿Por qué este cambio tan violento? Es la escalada necesaria del juicio. Si las advertencias silenciosas como la polilla no funcionan, si la decadencia interna no les hace reaccionar, y si su respuesta a la enfermedad es buscar refugio en un poder falso, entonces la única opción que queda es una intervención directa, violenta. Es para destruir esa falsa seguridad. Es como si el texto dijera, confían en el león de Asiria para salvarlos. Les voy a mostrar lo que es un león de verdad. O sea, Dios utiliza la misma imagen de poder que ellos idolatran, la fuerza bruta, para desmantelar su ídolo. Es una especie de terapia de shock. Exactamente.
Es una cirugía radical y dolorosa. El león no negocia, desgarra, arrebata y se va. El objetivo es destruir por completo su confianza en las alianzas humanas, dejarlos tan despojados y vulnerables que no les quede otra opción más que enfrentar la verdadera causa de su ruina. Pero el capítulo no termina con el ataque del león. Termina con una frase de Dios que suena casi distante, ambigua. Dice: «Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán». A primera vista suena un abandono, como un arreglen su desastre y cuando terminen me llaman. Es fácil leerlo así, como un acto de crueldad. Pero si seguimos la lógica de todo el capítulo, es en realidad el paso final y más profundo de esta disciplina. No es un abandono, es un retiro estratégico. La intención es crear un vacío. Después de la polilla, la carcoma y el león, la última herramienta es la ausencia. Para que sientan el peso de lo que perdieron. Experimentando su ausencia total. La frase final, en su angustia me buscarán, es la clave. La angustia no es el objetivo, es el catalizador. El vacío creado por la ausencia es el único espacio donde una búsqueda genuina, no transaccional, puede finalmente nacer. Es una medida drástica, sí, pero su propósito no es la destrucción, sino crear las condiciones para una posible y auténtica restauración. Viéndolo así, todo el capítulo es un diagnóstico implacable de cómo una sociedad se enferma. Empieza con líderes que se convierten en cazadores, lleva a un pueblo que normaliza su extravío hasta olvidar el camino a casa, y cuando la decadencia se hace evidente, la respuesta es buscar soluciones políticas superficiales. Exacto. Y nos muestra las distintas formas que toma la consecuencia de ese desvío. Puede ser un deterioro lento, como la polilla, una podredumbre, como la carcoma, un ataque violento como el león, o el silencio ensordecedor de la ausencia. Pero, y esto es lo importante, todo el proceso, por doloroso que sea, tiene un fin: provocar una búsqueda sincera. El capítulo nos deja al borde del abismo, con la angustia a flor de piel, preparando el escenario para lo que vendrá. No es un final sin esperanza. Es un final que limpia el terreno de todas las falsas esperanzas. Esto nos deja con una idea bastante potente para reflexionar. El texto describe a un pueblo que se acostumbró tanto a sus soluciones temporales que olvidó el problema original y el camino de vuelta se volvió invisible. Y esto nos lleva a pensar, ¿en qué punto una costumbre, una solución rápida o una ideología se afianza tanto en nuestras vidas o en nuestra sociedad que nos hace olvidar por completo la pregunta original que intentaba responder, borrando el mapa de regreso sin que siquiera nos demos cuenta?